Listo, mis queridos compañeros, vamos a ver en este momento lo que sería la irrigación de lo que serían los dientes y la lengua, que era algo que teníamos pendiente. Siempre en vasos uno debe saber de dónde viene cada vaso. Tú dices, esta arteria, por ejemplo, arteria esplénica, y siempre te van a preguntar de dónde nace del tronco celíaco, de dónde nace el tronco celíaco de la aorta. Bueno, ese solo es un ejemplo. Tenemos aquí la carótida primitiva, como todos conocemos, la carótida primitiva. Tendría yo aquí la carótida primitiva, pues me va a dar una que no es motivo de esta clase, que es la carótida interna, ¿no es cierto? Esa es su división, y luego voy a tener la carótida externa. La carótida externa. La carótida externa, queridos compañeros, a la final me va a dar dos ramas terminales, por decirlo o de alguna forma, de alguna manera, que va a ser una que no es motivo de nuestra clase tampoco, que sería la temporal superficial, temporal superficial, y me va a dar otra arteria, que esta sí es la que me interesa y nos interesa para esta clase, que sería la arteria maxilar. La arteria maxilar. De la arteria maxilar yo voy a tener que esta arteria me va a dar una arteria llamada infraorbitaria. La arteria infraorbitaria, que va a ir básicamente por el agujero orbitario, se va a meter por el agujero infraorbitario, sí, ¿no es cierto? Y ahí me va a dar la primera parte de la irrigación que me interesa. Me va a dar unas arterias que se llaman las arterias alveolares superiores anteriores. Arterias alveolares superiores anteriores, ¿qué lo que van a irrigar? Pues van a irrigar la parte anterior de la arcada superior, que es lo que estábamos diciendo en un inicio, ¿no es cierto? Son dos arterias ahí, y después tenemos una arteria alveolar superior posterior, que esta van a ser directamente de la arteria maxilar, pongámosla por aquí, que va a irrigar pues a la parte posterior de los dientes en la arcada superior. Entonces esa sería la arteria alveolar superior posterior. Esa sería la arteria alveolar superior posterior. Y aquí ya tendríamos ahora sí irrigada lo que sería la parte superior de la arcada. Además, voy a tener otra arteria más para la arcada inferior, que sería la arteria, pues ahora sí una sola, para los dientes en la porción inferior, que sería la arteria alveolar inferior. Esa sería la irrigación básicamente de nuestros amigos los dientes. ¿Qué pasa con la lengua? Bueno, con la lengua vamos a tener básicamente lo siguiente. Vamos a tener que de la carótida externa yo voy a tener tres arterias que nos van a ayudar con la irrigación de la lengua. Entonces tenemos aquí la arteria, una arteria que se la conoce como la arteria lingual. La arteria lingual, voy a encontrarme que la facial también me va a dar unos ramitos hacia la lengua, y otra arteria que nace de la carótida externa, que es la faringea ascendente. De la arteria lingual, queridos compañeros, voy a tener básicamente las siguientes arterias que van a irrigar la lengua. Voy a encontrarme con unas arterias conocidas como colaterales linguales, otra arteria que se la conoce con el nombre de arteria dorsal de la lengua, y otra arteria que se la conoce como la arteria profunda de la lengua. Entonces, para entender un poquito lo que estoy queriendo decirte acá, si nosotros cortamos a la lengua, de alguna manera, de alguna forma, si nosotros le estamos haciendo a nuestra amiga la lengua, la cortamos, ¿no es cierto? Tenemos algo aquí así, la lengua cortadita, ok, aquí así, y aquí decíamos que está el tabique, ¿no es cierto? Solo por referencia vamos a colocar rápidamente aquí al músculo geniogloso, que decíamos músculo geniogloso, el longitudinal inferior, el estilogloso, todos estos músculos.
Entonces, ¿qué vamos a tener básicamente? Acuérdate que tenemos dos carótidas, por lo tanto vamos a tener siempre arterias pares. Aquí yo tendría por acá arriba, por el dorso de la lengua, porque esta sería la cara dorsal de la lengua, aquí yo tendría las arterias dorsales de la lengua. Las colaterales vendrían por los lados, vendrían por este lado. Las colaterales van por la parte junto a los bordes laterales de la lengua, y tendría por último las arterias profundas de la lengua, la arteria profunda de la lengua. A veces a esta arteria, yo he visto algunos anatomistas que a esta arteria profunda de la lengua también la llaman como arteria sublingual, ¿sí? También he visto que algunos lo he leído en algún lado. Entonces nosotros podemos decir, si ponemos aquí a nuestra amiga la lengua en este sentido, vamos a decir entonces básicamente que por aquí estarían viniendo las dorsales de la lengua, y obviamente en las partes y bordes laterales por este sector estarían viniendo las colaterales de la lengua. ¿Sí? Entonces esto es la referencia, como decíamos, está en nuestro amigo Rubier. De la facial, de la arteria facial, ¿qué es lo que va a suceder de la arteria facial? La arteria facial primero me va a dar una arteria que es la arteria palatina ascendente. Como su nombre lo indica, pues a dónde va a ir, hacia la parte del paladar. Va a ayudarme a irrigar el paladar, ¿no es cierto? Y aparte de irrigar el paladar, esta señora también me va a dar unas arteritas que van a ir hacia la lengua, que simplemente se llaman ramos linguales de la arteria palatina ascendente, vasitos linguales. Y por último, de la faringe ascendente también, que va a irrigar la parte superior de la faringe, lo que me va a dar básicamente también son estos ramitos linguales de la faringe ascendente. Entonces básicamente esa es la irrigación, para que más o menos tengas una idea. Aquí habíamos puesto esto como un canal que habíamos dicho en una de las clases pasadas. Aquí estaría pues nuestra amiga la faringe, ¿no es cierto? Esto que está como una C, aquí en este lugar sería nuestra amiga la faringe. Entonces de la carótida está saliendo una arteria que va hacia la parte superior de la faringe, ahí llega la faringe, aquí la parte superior, lo que estoy colocando ahí. Pero de aquí, voy a poner en verde para que se resalte, de aquí, como llega en esta parte y está cerca de la lengua, va a ir acá. Acuérdate que este borde que hemos hecho aquí está separado, pero en realidad todo esto está unido, no hay este espacio acá, solo lo hemos hecho por didáctica. Entonces, por esta pared, aquí llegó la faringe ascendente, por esta pared que se une, va a darme unos ramitos que van a estar a ese nivel. ¿Qué más voy a tener aquí, compañeros de la vida? Pues vamos a tener que, otra arteria que decíamos que era la facial que al venir desde atrás, va a venir aquí, me va a dar una arteria que va a venir acá al paladar, a la parte del palatino, por eso es la palatina ascendente, y aquí obviamente por la pared van a descender también unos vasitos que serían los vasitos linguales, estimadísimos compañeros. Y eso es, compañeros, la clase de hoy es bastante corta. Estos son las arterias. En cuanto a los nervios, como yo les había dicho, mis queridos amigos, alumnos, en cuanto a los nervios, pues lo que son pares craneales, es un par craneal, ¿no es cierto? Está dado básicamente por el sentido del gusto y todo eso. Debieron haberlo visto en la clase pasada con el maestro Richard Jiménez, por lo tanto no vamos a topar eso. Podríamos decir básicamente en la inervación de los dientes que igual tenemos básicamente para la arcada superior y para la arcada inferior. ¿Cuáles son esos nervios que van a irrigar la arcada superior? La arcada superior va a estar irrigada por los nervios alveolares superiores. ¿De dónde salieron los nervios alveolares superiores? Nacieron de lo que sería, en una nomenclatura muy buena, B2, el trigémino, la segunda rama del trigémino, es una mnemotecnia, B2. 5, trigémino 2, la rama 2 del trigémino, que esa sería, ¿cuál? Sería la del nervio maxilar. Y acá la arcada inferior, pues obviamente va a estar irrigada básicamente por el nervio alveolar inferior, que en cambio esta viene ¿de dónde? De B3. La tercera rama del trigémino, y eso está dado por ¿quién? Por el nervio mandibular. Los dos vienen del trigémino. Esa sería la inervación de lo que estamos hablando de nuestros amigos
los dientes. Así que con gusto, un saludo. No se olvide nunca, tiene que todos revisarlo nuevamente en Rubier. Se despide de ustedes su tutor. Un buen fin de semana a todos. Mi luz y mi compañía, me diste amor.